Bueno, vamos a tener hoy algo diferente de la serie de Efesios. No vamos a tener hoy ese capítulo 2 de Efesios porque en mi lectura, hace ya algo de tiempo, pero en mi lectura me llamó la atención un pasaje y creo que hay un mensaje muy importante detrás del llamamiento de Moisés, y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver el llamamiento de Moisés. ¿Conocéis ¿Conocéis ese pasaje? Porque es muy famoso, un pasaje donde Moisés no hace más que poner excusas para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y yo creo que vale la pena repasar y meditar en lo que está ocurriendo en ese capítulo. Acompañadme al libro de los Efesios, los primeros capítulos del libro. He dicho Efesios, no, quería decir Éxodo. Éxodo. La costumbre de Efesios. Acompañadme al libro de Éxodo y tenemos el llamamiento de Moisés. Y son las 12:10. Voy a leer el llamamiento de Moisés, este pasaje, después oramos y entramos de cabeza con los dos pies en el mensaje de la palabra. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra
que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí responde Moisés, capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y responde Moisés: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, que este pasaje que tú has puesto en tu palabra, esa palabra viva y eficaz, que nombra las cosas como son, que nombra a los hombres como son, que es la verdad, que es el faro que ilumina delante de nuestros pasos, que este pasaje nos ilumine en esta mañana, nos enseñe si nuestra vida está funcionando de la forma correcta, si estamos siendo los creyentes que debemos ser, si estamos cumpliendo tus mandatos y también si estamos cumpliendo el llamamiento al que todos hemos sido llamados. Que así sea, Señor, y lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Vale, he leído estos 2 capítulos, conocéis la historia de Moisés, la hemos visto mucho, la hemos visto en películas, la hemos visto quizá en dibujos. Conocemos muy bien la historia. Conocemos que Moisés, por miedo a que le mataran los egipcios, es puesto en el río Nilo, en una cesta, y una cesta calafateada, para que no se hundiera. Conocéis la historia como María, la hermana de Moisés, está mirando de lejos la cesta, ve que se acerca la hija de Faraón, como la hija de Faraón ahija a este niño, y lo puede cuidar en esos primeros años su madre, la madre de Moisés, y luego recibe la educación que recibe en la corte egipcia. Después sabéis cómo él pretende
en su corazón estaba el amor hacia sus hermanos. Él sabe que es hebreo, quizá porque su aspecto lo delata, quizá su forma de pronunciar cosas le delata. Él sabía que era hebreo, su madre seguramente se lo habría dicho, quizá llamaría la atención en la corte egipcia. Y él siente que es hebreo, él sabe que es hebreo y ve cómo sufren sus hermanos y él quiere liberar a los hermanos, a los israelitas del yugo de Egipto, y pasa esa escena donde él mata al egipcio y después ve peleándose a dos de sus hermanos y los quiere separar, y uno de los hebreos, uno de sus hermanos hebreos, no hermano de sangre, sino hermano de nación, de patria, le dice estas famosas palabras: ¿quién te ha puesto por juez por encima de nosotros? Todo esto hace que él huya por miedo a perder la vida. El faraón quería matarlo y él huye, va lejos de Egipto y encuentra a Séfora. Después se va a vivir a casa de su suegro, de Jetro, y se dedica a hacer ¿qué? Traductor del egipcio al hebreo, quizá funcionario, quizá alcalde del pueblo. ¿A qué se dedica Moisés? A pastor. Él se dedica a pastor. Y es ahí donde arrancamos el capítulo 3, porque Moisés está apacentando las ovejas. Además dice que va a través del desierto, va hasta Horeb, y no tiene nada que ver con la predicación de esta mañana, pero no podía evitar el decir que si tú vas a encontrar a Dios, si Dios te va a hablar, si vas a tener este encuentro con Dios, Dios no te va a buscar en medio del centro comercial, con el ruido, con la gente. ¿Dónde encontró Dios a Moisés? Pues en la soledad, en el silencio y en la soledad. Las prisas, el ruido, los horarios llenos, las muchas ocupaciones no ayudan nada a encontrar a Dios y a tener un encuentro personal con Él. Si tu vida está llena de ocupaciones, llena de ruido, llena de personas, quizá debes buscar la soledad y el silencio para encontrar a Dios. No es el tema de hoy, pero no podía dejar de decirlo. Se le aparece el ángel de Jehová en una llama, en una zarza, y si no entiendo mal, la iglesia no sé si es la iglesia católica o la iglesia copta, no estoy totalmente seguro. Tienen una iglesia donde se supone que se encendió esta zarza, ahí en Horeb, y dicen que dentro está todavía la zarza ardiendo. No lo sé. No lo he visto. Pero lo que sí sé es lo que encontramos aquí, que Dios se aparece a Abraham y Dios le encomienda un trabajo. Es lo que vamos a decir, el llamamiento. Él le dice: tú vas a hacer una obra, yo te he escogido para hacer una obra. En esta conversación que hemos leído en capítulos 3 y 4, donde están hablando y conversando Dios y Moisés, encontramos a Moisés con muchas excusas. ¿Me pones el PowerPoint, Nico? Y excusas. Muy bien, tenemos ahí las excusas que va a poner Moisés. La primera es: ¿quién soy yo? La segunda es: a mí no me creerán. La tercera es: yo no soy capaz de hacerlo. Y la cuarta es: yo no soy la persona correcta. Vamos a comenzar por la primera excusa. Yo no soy digno, o quién soy yo para hacer tu obra y para hacer para cumplir este plan tan grande que tú me has dado. ¿Era lógico que Moisés preguntara quién era él? ¿O soy yo digno de hacer esto? Pues si entendemos que Moisés ya lo intentó hacer él por su propio pie, él tenía mucha razón al decir: ¿quién soy yo para hacer esto? Además, imaginaos que Moisés ni es egipcio
cuando está en Egipto, ¿de acuerdo? Antes de ir con sus ovejas, con Jetro. Cuando él está en Egipto, él no es egipcio, pero tampoco es hebreo. Ninguno de los dos pueblos creo que le aceptarían como uno de los suyos. Claro, los egipcios siempre le verían como ¿qué? Es hebreo, no es de los nuestros. Ha nacido, y los egipcios usaban esta frase, ha nacido, sus pies han pisado el estiércol, decían los egipcios en esos tiempos, una frase, bueno, eso lo dice la historia, no importa. Pero los que no eran de alta alcurnia, los que no eran de la realeza egipcia, eran los que habían nacido en el excremento. Era hebreo, siempre mal mirado. Ahora los hebreos, este pueblo oprimido, ve a José iba a decir, ve a Moisés. Moisés tampoco es de los hebreos, porque él vive de otra manera, seguramente habla de otra manera, viste de otra manera, no tiene que trabajar como nosotros. Él no estaría seguramente bien visto con su pueblo. Porque una de las pistas que tenemos para decir eso es que cuando él va a separar a los dos judíos que se están peleando, la reacción de los hebreos no es buena ni mucho menos. Es diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto de alguna forma sobre nosotros? Tú no eres nadie para decirnos a nosotros. O vas a matarnos como hiciste con el egipcio. No sería aceptado por su pueblo. Tampoco sería bien visto por la realeza. Y aquí hay algo que comentar. Faraón, al igual que los reyes de esa época, poder ilimitado, nadie le dice lo que puede hacer, nadie le dice lo que no puede hacer, es totalmente libre de hacer lo que él quiera. ¿Sí? Pues eso hacían los reyes gobernaban de esa manera. Cuando Faraón se entera de que Moisés ha matado al egipcio, si Faraón amara a Moisés, ¿creéis que le perseguiría para matarle? No. Si Faraón amara a Moisés, diría, ¿has matado a un egipcio? No te preocupes, yo me encargaré de que nadie se entere de esto o de que la gente lo olvide. ¿No? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Faraón podía hacer eso. Pero Faraón ve esto como una oportunidad para matar a José. Esto demuestra, si alguien quiere matarte, demuestra que no te ama mucho. Y el caso era ese. Los egipcios tampoco apoyaban a Moisés. Puede ser que Faraón temiera por el trono y querría que uno de sus hijos legítimos entrara al trono de Egipto y temiera que Moisés pudiera levantar una sedición o una guerra para alcanzar el trono, para alcanzar su trono. Puede ser. La cuestión es que no es amado por ninguno de los dos lados. ¿Quién soy yo? Pues fíjate, no te quieren los tuyos, no te quieren tampoco con los que te has criado. Y cuando él va a la tierra donde está Jetro, fijaos, él ha sido criado en la corte egipcia, sabiendo idiomas, sabiendo escribir, sabiendo leer, seguramente sabiendo música. Él va a un lugar donde seguramente muy poca gente sabría escribir, muy poca gente sabría leer. Y claro, una persona así no va a puestos importantes. ¿Sí? Los más capacitados van a puestos importantes, ¿no? Pero fijaos que él llega a esa tierra ¿y qué es? Pastor de ovejas. Un sencillo, iba a decir miserable, no miserable porque es muy digno ser pastor de ovejas, pero un sencillo pastor de ovejas. Y vamos a ver, ser pastor de ovejas no era ningún puesto importante, absolutamente nada. ¿Recordáis David y sus hermanos? ¿Quién es el que estaba pastoreando ovejas? Estaba pastoreando ovejas David. ¿Por qué? ¿Porque era el más importante?
No, porque era el último mono, era el último de la familia, era el que menos importaba de todos. Pues ser pastor de ovejas no tenía gloria ninguna. Y Moisés podía decir, no me quieren los míos, no me quieren tampoco los que me han criado y me han educado. Donde yo estoy, si soy un pastor de ovejas, ¿quién soy yo? Y esto es una excusa, pero es que también es verdad. Fijaos que todas las excusas que va a poner Moisés son verdad. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. No dice ninguna mentira. Él dice, yo no soy digno. Y es cierto, no era digno. Y ninguno de nosotros, aún en la actualidad, somos dignos de servir al Señor. Ninguno de nosotros somos dignos de edificar la iglesia. Ninguno de nosotros somos tan importantes, tan grandes o tan maravillosos que Dios diga, es que tengo que ponerle a Él para edificar la iglesia porque si no, ¿qué pasaría? Fijaos que sin ser dignos recibimos uno de los honores más grandes que un hombre puede tener en su vida, una mujer puede tener en su vida. Servir al Señor en el contexto de la iglesia es un privilegio. Tú puedes barrer tu casa, porque eres una persona muy limpia. Puedes barrer, quizá deberías también, no puedes si no debes. Puedes barrer la casa de tu jefe, porque te paga por eso. Puedes barrer la casa de tu amigo por hacerle un favor porque se ha roto un brazo. Pero barrer la iglesia es diferente. Barrer, y he usado un ejemplo muy común, pero servir a la iglesia de cualquier forma es uno de los privilegios más grandes que puede tener el hombre. Desde colgando un cuadro, desde luego enseñar, predicar, pero desde luego barrer. Porque estar haciendo algo con una recompensa eterna. Todo lo que se hace para la iglesia de Cristo tiene una recompensa eterna. Barrer tu casa no creo que tenga recompensa eterna. Barrer para tu jefe tampoco. Barrer para un amigo puede tener. Pero siempre servir en el contexto de la iglesia es un privilegio el cual no somos dignos, como Moisés no era de seguir el llamamiento de Dios, y algo de lo cual tenemos que ser muy conscientes. Él no era digno, usó esa excusa y acertó. Pero es que Dios le responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Fijaos, ve porque yo estaré contigo. ¿Quién nos hace dignos a nosotros? Pues es Dios. Es Cristo su Hijo el que nos hace dignos a nosotros. Fuera de Cristo no hay absolutamente ninguna dignidad. Vamos a ver la segunda excusa. La segunda excusa es, a mí no me creerán. Y fijaos también que en las 4 excusas que pone está el factor yo. Aquí lo tengo resaltado. Yo, mí, yo. En las 4 excusas está el factor yo. No me creerán. Cierto, ¿por qué iban a creer a Moisés? Si Moisés fuera una persona importantísima, si fuera uno de los líderes del pueblo, si fuera uno de los ancianos del pueblo, pues quizá le creerían. Pero ¿por qué creer a Moisés? Como he dicho, alguien que no es ni hebreo ni es egipcio, alguien que además es un prófugo, alguien que además es un asesino, ¿por qué vamos a creerle a él? Moisés no tenía ninguna clase de credibilidad. Además se suma que Dios no se ha manifestado al pueblo en probablemente 400 años. El pueblo de Israel está en Egipto 430 años y en estos 400 años no ha habido ninguna manifestación de Dios. ¿Por qué aparece ahora este hombre, este prófugo asesino y pastor de ovejas? Diciendo que él viene hablando de Dios, que yo soy la voz de Dios. ¿Por qué tenían que creerle? La respuesta es de parte de Dios. Fijaos, esto es capítulo 4, versículo 1. Dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán,
no te ha aparecido Jehová? La respuesta está en los siguientes versículos, y Dios le dice, vas a hacer unas señales en mi nombre, extiende tu mano, esto versículo 4, Dios convierte la vara en una culebra, le dice, extiende tu mano y tómala. Después en el versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla, la mano estaba totalmente bien. La tercera señal es que podría convertir el agua del río en sangre. Fijaos que la respuesta es, la respuesta de Dios a mí no me van a creer, es que a ti no te tienen que creer. ¿A quién tienen que creer? A Dios. Las señales ¿de quién eran? No eran de Moisés. Moisés dudo que antes de este momento pudiera hacer ninguna clase de milagro o cosa sobrenatural. Dios le da estas señales a Moisés, porque a quien tienen que creer es a Dios. Cuando tú estás evangelizando, y este es uno de nuestros llamamientos, llamamiento del creyente, cuando tú estás evangelizando, a ti no te tienen que creer. ¿Quién eres tú para que te crean, no? Pues si yo soy barrendero, ¿por qué me van a creer a mí? Con la mala fama que tienen los barrenderos. No sé. Pero, ¿por qué me van a creer a mí? Y es que no tienen que creerte a ti. Es que cuando nosotros testificamos, no estamos dando nuestro mensaje. No estamos ofreciendo nuestra salvación, ni estamos ofreciendo ni nuestra luz, ni nuestra verdad. Estamos dando lo que Dios quiere que el hombre escuche. Somos portadores de la luz, portadores del mensaje. No nos tienen que creer a nosotros. Y Dios se iba a encargar a través de Moisés de que creyeran que Moisés era un enviado de Dios. Por eso no hay responsabilidad absoluta en el cristiano de salvar a nadie. El cristiano no tiene que salvar a nadie, absolutamente a nadie. El llamamiento del cristiano es hablar. El llamamiento del cristiano es evangelizar. No es, ni mucho menos, convencer a nadie. Ahí tú puedes ir a internet y hay muy buenos apologetas, esto suena muy mal, pero son los que se dedican a crear argumentos a favor del cristianismo. Y gloria a Dios, hay muy buenos apologetas que usan la razón y usan la lógica para convencer de que Dios existe y de que está el bien y está el mal. Y gloria a Dios por ellos, pero es que nosotros no hemos sido llamados a ser apologetas. Apologetas son algunos que su mente está muy por encima de la nuestra. Pero el llamamiento es hablar el Evangelio. Y el que convence es Dios, el que convence es el Espíritu Santo. Pero Moisés tenía que hablar. Fijaos la tercera excusa. La tercera excusa es, yo no soy, fijaos otra vez, yo no soy capaz de hacerlo. Y vuelvo a decir, ¿tenía razón Moisés? Claro, él ya lo había intentado y no había sido capaz de hacerlo. Él era incapaz de hacerlo. Igual que nosotros somos incapaces de hacer el llamamiento de Dios, igual que nosotros somos incapaces hasta de vivir de una forma que agrade a Dios, si no es por su Espíritu Santo. Dice, esto está en el versículo 10, entonces Moisés dijo a Jehová, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Este es el yo soy incapaz. Yo no estoy capacitado para hacerlo. Y Moisés, algunos comentan que Moisés podría ser tartamudo. Puede ser. Estoy seguro de que llevaba 40 años fuera de Egipto y le costaría volver a hablar el egipcio. Si tú no hablaras un idioma durante 40 años, pues seguramente te costaría. Algunos tardamos 40 en aprender un idioma, pues imagínate en recordarlo
por otros 40. Era incapaz. No sabemos si era tartamudo, pero ¿no sería bonito que Moisés hubiera sido tartamudo? ¿No hubiera sido hermoso? Y claro, él no estaría orgulloso de eso ni contento de haberlo sido, si lo fue. Pero ¿no sería hermoso que la voz de Dios durante 1500 años hubiera sido un tartamudo? ¿No sería bonito que Dios cogiera para ser su voz de los muchos que podían hablar bien, que cogiera al que no hablaba bien? Sería hermoso porque nos diría que todos nosotros, por incapaces que seamos, por tartamudos o por ciegos o por mancos o por cojos o por tontos, podemos ser usados por Dios de una manera gloriosa y maravillosa. Por eso digo que sería bonito que Moisés fuera tartamudo. Igual en el cielo es tartamudo. No creo que fuera tartamudo. Pero le preguntaremos, desde luego que sí. Él quiere poner esa excusa y fijaos que también en contraste con lo mal que hablaría Moisés, es curioso que su hermano Aarón sí hablaba bien. Porque tenemos en versículo 14, dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Oye, si Dios, quizá fuera el aspecto en el que destacaría su hermano Aarón, el hablar bien. Pero es que Dios no cogió al más capaz, Dios cogió al más incapaz para hacer su obra. Y él se encargó de capacitarle. Tanto que cierto es que Aarón empieza siendo la voz de Moisés. Moisés al principio le daba el mensaje a Moisés, se lo daba a Aarón, y Aarón se lo daba a Faraón. Pero ¿cómo se desarrolla la historia? Se desarrolla que enseguida Aarón pasa a un segundo plano, y ¿quién está hablando directamente con Faraón? Es Moisés. Porque Dios le había capacitado a Moisés para hablar. De lo que él era incapaz, Dios le había dado la capacitación. Y funciona exactamente igual con nosotros. Nosotros somos incapaces. Pero Dios, donde hay un llamamiento, hay una capacitación. La cuarta excusa elige a la persona correcta. La cuarta excusa que da Moisés es: yo no soy la persona correcta. Señor, elige a la persona que sea la correcta. Yo soy la persona adecuada, diría Moisés. ¿Cómo voy a serlo yo? Después de todo lo que hemos visto cómo era Moisés, ¿cómo iba a ser él la persona adecuada? ¿Y sabes qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Le estaba diciendo: Dios, te equivocas. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Está diciendo, Moisés está diciendo: espera, Señor, déjame que te dé un consejo. Escoge a la persona correcta, no me escojas a mí. Si yo no soy capaz, yo no puedo. Ya en el versículo 12, versículo 11 y 12, Dios le había dicho algo. Dios le había dicho: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y que vea al ciego? Fíjate que Moisés le estaba diciendo: te has equivocado conmigo, porque yo no es que no soy la persona correcta, es que en mi incapacidad yo no puedo hablar. ¿Y qué es lo que dice Dios? Tú eres la persona correcta, Moisés, y yo te he hecho a ti tal y como eres. ¿Lo entendemos? Está diciendo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo mudo? ¿Quién hizo al sordo sordo? Al que ve quién lo hizo? ¿Al ciego quién lo hizo? Es que yo te he hecho
tal y como eres, y eso te convierte a ti en la persona correcta, porque has recibido el llamamiento. Llamamiento viene la capacitación. Y una excusa no puede ser, yo no soy la persona correcta porque yo no soy de la forma correcta. Porque Dios te ha hecho de la forma ideal. No nos valen excusas de, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que mira a otros que bien lo hacen, pero yo no lo hago bien. Esas excusas delante del llamamiento de Dios no tienen ningún valor. El llamamiento de Dios, ahora voy a hablar del llamamiento de Dios. Todo esto son excusas que Moisés pone porque no quiere hacer la obra de Dios. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el llamamiento de Moisés? Lo conocemos. ¿Cuál es lo que Dios le había llamado? Lo conocemos. Pero ¿cuál es nuestro llamamiento? Hay llamamientos personales, como podrían ser el que Dios quiere que vaya a otro país a evangelizar, el que Dios le ha puesto delante de él un ministerio específico, y por eso hay muchas clases de llamamientos. Pero hay un llamamiento general que involucra a todos los creyentes, sea cual sea tu llamamiento personal, hay un llamamiento general. Y ese llamamiento general coge a todos y cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Cada uno de los jóvenes, majos y agradables como son, tienen este llamamiento. Los ancianos, ejemplos de vida con este llamamiento. Los padres, este llamamiento. Las madres, este llamamiento. Los niños, los jóvenes, los jubilados, todos tienen este mismo llamamiento. Y el llamamiento es ser mensajeros del Evangelio. Iréis por todo el mundo, predicaréis el Evangelio y haréis discípulos en el nombre de Cristo. Fijaos que Moisés no podía... En este momento, Moisés no veía que realmente valía la pena cumplir el llamamiento de Dios. Imagina que Moisés dice, no quiero, esto a mí no me convence, y busca otro, cosa que yo creo que no habría podido ser, pero imaginaos que él no quiere, y él dedica el resto de su vida a seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pastor de ovejas, muy digno, pero bueno, poca inversión eterna. Ahora imaginaos que Moisés ha llegado al final de su vida, ha cumplido todo el llamamiento de Dios, y él hace balance y dice, ¿habría sido mejor ser pastor de ovejas que hacer la obra de Dios? Es una locura, ¿no? Esta pregunta es una tontería. Moisés es el gran Moisés, y lo digo sabiendo que Moisés es un hombre y sabiendo que toda la gloria pertenece a Dios, pero Moisés es el gran Moisés. Moisés es la voz de Dios durante 1500 años. Y hasta el día de hoy es voz de Dios. Él en ese momento, en el momento de la conversación, él si le preguntas ¿qué vale la pena? ¿Quedarte aquí tranquilo con tus ovejitas o hacer todo este jaleo que Dios tiene para ti? En ese momento él hubiera dicho, mira, yo soy una persona muy tranquila, ¿sabes? Y yo aquí me quedo bien con mis ovejas. Pero cuando llegara al final, y cuando llegó al final, él tenía la perspectiva correcta para decir, seguir el llamamiento de Dios fue lo mejor. Sabéis, nosotros podemos hacer con nuestra vida muchas cosas. Cosas sin valor eterno y cosas con valor eterno. Ir a trabajar es correcto, es bíblico, para dar de comer a tu familia, eso es totalmente correcto, es totalmente bíblico. Y la Biblia habla sobre el que
no trabaja y no da de comer a su familia, y ya entendéis muy bien eso. Puedes dedicar tu vida a muchas cosas sin ninguna repercusión eterna. Y todas estas cosas. Deporte, ocio, comodidad, todo eso no tiene repercusión eterna. Ahora, puedes dedicar tu vida a cosas que tengan repercusión eterna, como por ejemplo estudiar teología. Estudiar teología tiene repercusión eterna, vas a conocer más la Biblia, vas a conocer más a Dios, y es fabuloso. Puedes dedicar tu vida a criar a tus hijos con unos principios cristianos. Gloria a Dios por eso. Y eso tiene repercusión eterna. Pero es que ese no es el llamamiento. El llamamiento general, el llamamiento más importante es hacer discípulos. Ese es el llamamiento al creyente. Si una persona se enfrasca tanto en los estudios y en su teología que pierde el enfoque de esto, está desobedeciendo. Si alguien enfoca su vida tanto en la educación, aunque sea cristiana, de sus hijos, está perdiendo el enfoque. La educación de sus hijos, en vez de ser un medio, se está convirtiendo en un fin. ¿Cierto? Ahora, tú enséñales a tus hijos que absolutamente todo en la vida es vuestra educación. Nuestra vida va a girar en torno a vuestra educación, y vuelvo a decir cristiana, ¿eh? No estoy hablando de educación secular, educación cristiana. Todo en nuestra vida va a girar alrededor de vuestra educación. ¿Sabes el mensaje que le estás dando a tu hijo? El importante de la película eres tú. Cuando el importante de la película es Dios, es el llamamiento. Imaginaos que, y yo sé que varios habéis leído el libro de Hudson Taylor, imaginaos que Hudson Taylor dice, conocéis, si no os lo resumo muy, muy fácilmente, Hudson Taylor arrastró a su familia durante toda su vida. ¿Haciendo qué? Vendiendo alfombras, llevando el evangelio. Y Hudson Taylor entendió muy bien que su familia era una herramienta, no era un fin. ¿Y sabéis qué es lo que entendió su familia? Lo importante de esto que está pasando es que el evangelio de Dios corre. Entonces lo más importante, y he usado lo de los hijos. Lo de los hijos es así. También el que enfoca su vida solamente en conocer teología. Se sabe la Biblia de arriba a abajo. Sabe dónde empieza la teología y dónde acaba la teología. Pero igual no ama, igual no evangeliza. Ha perdido el enfoque, porque al final está idolatrando la Biblia en vez de idolatrar a Dios. En el ejemplo de los hijos, está idolatrando a los hijos en vez de idolatrar a Dios. Gloria a Dios, Hudson Taylor. Y cuando digo arrastró, lo digo con mucho cariño. Llevó a su familia a través de muchas penurias porque él entendía que había algo que estaba por encima de ellos y era la gloria de Dios. Lo más importante en tu vida no es tu esposa tampoco. Pregúntaselo a Ezequiel, al profeta, que Dios dijo que Ezequiel, voy a quitarle la vida a tu mujer. ¿Habéis leído Ezequiel? ¿Y recordáis que le dijo Dios a Ezequiel? Voy a quitarte a tu mujer, le dijo esa cosa. ¿Y cuál fue la segunda cosa que le dijo? No llores. Madre mía, menudo llamamiento, ¿eh? Porque lo más importante era Dios. Cuando la pregunta de ¿por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena morir? La tenemos muy bien respondida en la Biblia. ¿Por qué murió Cristo? Por los que no le conocen, ¿cierto? Por todos, para la salvación. Y en segundo lugar, Cristo entregó su vida por su
por su... Os he dado una pista, lo siento. Por su iglesia. Él entregó la vida por su iglesia porque no había otra meta que hacer a todos estos salvos y adoradores de Dios. Porque el final de todo es Dios. Ahora, me entendéis perfectamente. Yo no estoy diciendo... y por ejemplo, usamos a veces, y conocemos todo el ejemplo de pastores, igual todos no, pero a veces le ocurre un pastor, dedica tanto a la iglesia que destruye su familia. Ahora, yo no estoy... Eso es erróneo, totalmente erróneo. Porque tiene el llamamiento personal al pastor, conlleva entregar su vida por la iglesia, y ya lo dijo Cristo, el buen pastor, el tiempo que le sobra, pone por sus ovejas. ¿Sí? No. El buen pastor, ¿qué pone por sus ovejas? Su vida. Entonces el pastor pone su vida por la iglesia. Pero también tiene que amar a su mujer, también tiene que educar a sus hijos. Entonces, como muchas veces he dicho, el lugar es el equilibrio, porque hay que cumplir estos llamamientos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estamos siguiendo el llamamiento? Esa es una pregunta muy buena, ¿no? Y espero que cada uno se responsabilice, es la palabra que quería usar, de responder la pregunta de si estamos siguiendo el llamamiento de Dios. El llamamiento general y también el particular. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, tú eres el Dios detrás del llamamiento, tú nos diste el llamamiento. Sed testigos, llevad mi nombre. Edificar mi iglesia es otro llamamiento, amar a los hermanos. Y Señor, ruego que nos des a cada uno en las diferentes posiciones en las que estamos, en las diferentes situaciones en las que estamos, que nos des la sabiduría para equilibrar nuestra vida de forma que obedezcamos a cada uno de los llamamientos, que no dejemos atrás ninguno de ellos, que obedezcamos a tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos haces capaz, no somos nosotros capaz de ninguna manera, pero a través de ti sí que nos haces tú capaces. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.